Hay noches en las que el tiempo no avanza igual. No es algo que puedas explicar fácilmente. No hay relojes que lo marquen. No hay señales visibles, pero se siente, como si el aire fuera más denso, como si los recuerdos estuvieran más cerca de la superficie, como si algo antiguo quisiera ser recordado. Esa noche era una de esas. En un pequeño pueblo del sur de España, las calles estaban casi vacías. Las farolas iluminaban con una luz cálida y tenue. Las persianas estaban medio bajadas, y el silencio no era vacío, era profundo, era un silencio que parecía guardar historias. Era Semana Santa, y en ese pueblo, como en muchos otros, esa época no era solo tradición, era algo más, algo que no se decía en voz alta, pero que todos sentían. En una casa antigua, con paredes gruesas y ventanas de madera, una mujer estaba despierta, se llamaba Carmen, y aunque la noche había caído hacía horas, ella no podía dormir, no era insomnio, era algo distinto, era como si algo la estuviera llamando, no con sonido, no con palabras, sino con una sensación, una incomodidad suave, pero persistente. Se levantó lentamente, el suelo de madera crujió bajo sus pies. Cada paso parecía romper un silencio que llevaba años intacto. Caminó por el pasillo, pasó por delante de una habitación cerrada, dudó, se detuvo unos segundos pero no entró, siguió caminando, hasta llegar a la cocina. La luz estaba apagada durante años, ese lugar había dejado de tener vida, ya no había risas, ya no había conversaciones largas, ya no había manos moviéndose con familiaridad entre ollas y platos, solo quedaba el espacio y los recuerdos. Carmen apoyó la mano en la mesa, fría, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido ahí, y entonces ocurrió algo. No fue un sonido claro, no fue una voz, fue más bien un recuerdo que apareció sin permiso, un gesto, una imagen. Las manos de su madre cortando pan, el vapor de la leche subiendo lentamente, el aroma de la canela llenando el aire, y de repente lo supo, no lo pensó, no lo analizó, simplemente lo sintió, tenía que hacerlo. Encendió la luz, parpadeó un segundo como si la cocina también estuviera despertando. Abrió el armario, sus manos dudaron, pero empezaron a moverse casi solas. Pan del día anterior, leche, canela, azúcar, huevos, los colocó sobre la mesa, uno a uno como si estuviera reconstruyendo algo, como si cada objeto fuera una pieza de un recuerdo más grande. Durante unos segundos no hizo nada, solo miró como si esperara que algo más ocurriera, como si necesitara una señal, pero la señal ya estaba ahí, era ella. Respiró hondo, encendió el fuego, la llama apareció con un sonido suave, colocó la olla, vertió la leche y esperó. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, ya no era pesado, era expectante, como si algo estuviera a punto de cambiar. Cuando la leche empezó a calentarse, añadió la canela, y entonces ocurrió el aroma, lento, suave, pero imparable, se extendió por la cocina, se coló en cada rincón, y con él llegaron los recuerdos, no como pensamientos, sino como escenas, rápidas, vivas, su madre riendo, el sonido de platos, la mesa llena, la luz entrando por la ventana, todo volvió, por un instante todo estaba ahí otra vez. Carmen cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sintió vacío, sintió presencia, sintió que algo que creía perdido en realidad nunca se había ido, solo había estado esperando, esperando ese momento, esperando ese gesto. Abrió los ojos, miró el pan, seco, duro, casi olvidado, y entendió algo, no con palabras, sino con una claridad que le recorrió todo el cuerpo. Eso también era ella, ese pan, ese estado, ese momento, y entonces empezó, sumergió el pan en la leche, despacio, sin prisa, como si cada segundo importara. El pan comenzó a cambiar, a ablandarse, a recuperar algo que parecía perdido, y mientras lo hacía, algo dentro de ella también cambiaba, algo que llevaba años rígido empezó a ceder, algo que estaba cerrado empezó a abrirse, no era solo cocina. Era algo más, era un proceso, un reflejo, una transformación, y sin darse cuenta estaba entrando en algo que iba mucho más allá de una receta. El pan ya no era el mismo, y ella tampoco. Lo levantó con cuidado, lo dejó escurrir unos segundos como si respetara ese momento de cambio, después lo pasó por el huevo, lento, casi ceremonial, como si ese gesto tuviera un significado que no necesitaba explicarse,
y entonces, el fuego, el aceite ya estaba caliente esperando. Como si formara parte de algo que llevaba mucho tiempo preparado, cuando el pan tocó el aceite, el sonido rompió el silencio, un sonido vivo, intenso, como si anunciara que algo había comenzado de verdad. Ese instante lo cambió todo, porque el fuego no solo transforma, revela, saca lo que hay dentro, y mientras las torrijas se doraban lentamente, Carmen no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en ese proceso, algo que la obligaba a quedarse, a observar, a estar presente. Como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera huyendo de nada, el aroma cambió. Ya no era solo leche y canela, ahora había calor, había profundidad, había vida. Giró una de las torrijas, el dorado perfecto apareció, y en ese momento, algo en su interior hizo lo mismo, una sensación difícil de describir. No era alegría exactamente, no era tristeza tampoco, era algo más profundo, como si dos partes de ella que llevaban años separadas se encontraran otra vez. Colocó las torrijas en un plato. El azúcar cayó por encima, la canela terminó de envolverlo todo, y entonces, silencio, pero no el de antes. Este silencio era distinto, este silencio estaba lleno. Carmen se sentó, miró el plato, y durante unos segundos no se atrevió a tocarlo, como si supiera que ese momento no era solo un momento cualquiera. Tomó una torrija, la acercó, la probó, y entonces ocurrió. No fue el sabor, fue lo que el sabor despertó. Fue como abrir una puerta no hacia el pasado, sino hacia algo que siempre había estado ahí, algo que no dependía del tiempo, algo que no se había ido con su madre, porque en ese instante lo entendió con una claridad absoluta. Su madre no estaba en el recuerdo, estaba en el gesto, en la receta, en el acto de repetir algo que había sido transmitido, estaba en ella, y eso lo cambió todo, porque durante años había sentido que había perdido algo, que algo había desaparecido, que una parte de su vida se había cerrado para siempre. Pero no era así, nada se había perdido, solo había cambiado de forma, y esa es una verdad que casi nadie entiende. La vida no quita, transforma, pero hay algo más, algo aún más profundo, porque en ese momento, Carmen no solo entendió lo que había pasado, entendió lo que estaba pasando, que no era casualidad que estuviera ahí, que no era casualidad que hubiera decidido cocinar esa noche, que no era casualidad que todo eso volviera justo ahora, porque a veces, la vida espera. Espera a que estés listo, espera a que dejes de resistirte, espera a que te detengas lo suficiente, como para sentir, y cuando eso ocurre, te muestra, te recuerda, te devuelve, y tal vez, eso es lo que siempre han sido las torrijas, no una receta, sino un puente entre lo que fue y lo que sigue siendo, un puente entre lo que creías perdido y lo que sigue vivo dentro de ti. Carmen respiró hondo, miró la cocina, ya no era el mismo lugar, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ella había cambiado, porque ahora entendía. Entendía que no era el lugar el que estaba vacío, era ella la que se había desconectado, y ese simple acto había vuelto a encender algo pequeño pero real, y a veces eso es todo lo que se necesita, no un cambio enorme, no una transformación radical, solo un gesto, un momento, una decisión que lo reactive todo, y tal vez por eso esta historia ha llegado hasta ti, porque no es casualidad, porque tal vez tú también estás en ese punto, un punto en el que algo en tu vida se ha enfriado. Un punto en el que sientes que algo ya no es como antes, un punto en el que crees que algo se ha perdido, pero la vida no funciona así. La vida funciona como ese proceso. Primero te ablanda, luego te transforma, y después te devuelve algo que no sabías que seguía ahí. Y tal vez no se trata de las torrijas, tal vez se trata de ti, tal vez se trata de algo en tu vida que creías perdido, y tal vez no es casualidad que hayas visto este vídeo hoy. Tal vez ya sabes qué parte de tu vida necesita transformarse. Si esta historia llegó hasta aquí contigo, haz algo ahora. Escribe en los comentarios una palabra. La palabra renacer, no por la receta sino como un recordatorio, de que incluso en los momentos más silenciosos, la vida sigue trabajando en ti, preparando tu siguiente transformación.